Hermanos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. También a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este horario. Una alegría juntos estudiar la palabra de Dios que permanece para siempre. Hoy nos toca el estudio del capítulo 28 del libro de Números. Como ustedes lo pueden notar, el capítulo 28 y el 29 están unidos. ¿De qué se habla en el capítulo 28 y también en el 29? El 29 lo estudiaremos próximamente. Las ofrendas de adoración continua a Dios. ¿Recuerdan ustedes que una ocasión Jesús conversó con una mujer samaritana? Y la mujer samaritana tenía una cosmovisión muy limitada, equivocada. Ella pensaba que había un lugar de adoración y pensaba que allí en Samaria tenían un lugar. Y le dijo la mujer: ¿y ustedes los judíos piensan que es en Jerusalén el lugar de adoración? Y también muchos piensan hoy que un templo como este es el lugar de adoración. Hermanos, equivocado. Jesús dijo: no es así, mujeres. Dios es espíritu y Él está en todas partes y Él demanda que en todas partes lo adoremos. El creyente adora a Cristo donde quiera que está. A este templo venimos para adorarle. Ahora que regresamos a nuestras casas, mientras conducimos, le adoramos. Al llegar a la casa nuestra, adoramos. Cuando la pareja sube a su alcoba o va a su alcoba, sigue adorando. Ni nos levantamos de mañana y leemos la palabra y le adoramos, oramos y le adoramos, cantamos y le adoramos. Cuando predicamos a otros la palabra del Señor, le adoramos. Cuando aconsejamos a otros, le adoramos. ¿Saben cuándo se adora a Dios? Cuando se paga puntual una deuda y no deja pasar un solo día. Pagar a tiempo una deuda, eso es una adoración a Dios. Cuando el agente de tránsito le pide todos los documentos y le dice: su licencia, tome. Matrícula, tome. Las llantas están nuevas. Extintor, ahí está. Emergencia, ahí está. Botiquín, ahí está. Todo está. Allí adoramos a Dios. En todos los actos de nuestra vida. Qué pena que todavía hay creyentes que piensan que vienen a un templo como este para adorar. Hermanos, la adoración es permanente. Todos los actos de nuestra vida, viviendo en santidad, son una adoración a Dios. Por esto, ¿de qué se habla en Números 28? De la adoración continua. Cuidado, alguno va a pensar que adora cuando canta. Cantar es una de las maneras como adoramos a Dios. Ofrendar y dar diezmos es otra de las maneras como adoramos a Dios. Pero cuando le predicamos el Evangelio a una persona que está perdida, estamos adorando a Dios. Cuando le enseñamos la Biblia a un principiante, estamos adorando al Señor. Toda nuestra vida es una adoración permanente a Dios. Aún cuando la pareja cristiana, los cónyuges, se unen íntimamente, están adorando a Dios. Cuando lo hacen de la manera correcta, es una adoración a Dios. Cuando un hijo o una hija obedece a su papá y a su mamá, adora a Dios. Cuando un joven estudiante estudia y no hace ninguna trampa, entonces adora a Dios. Pero cuando copia y pega y entrega un trabajo, eso no es una adoración a Dios. Nuestra vida es una constante adoración a Dios. Este capítulo 28 habla de esto. Y lo vamos a estudiar en 5 partes, como lo hacemos comúnmente. En los versículos 1 y 2, Dios nos habla de las ofrendas como una adoración continua para Dios. Miren cómo dice Dios: habló Jehová a Moisés
diciendo: manda a los hijos de Israel. Hoy sería: manda a mis hijos, a quienes yo he perdonado y he lavado con mi sangre. Manda a los miembros de mi iglesia, dice él, y diles: mi ofrenda. Vean la palabra. Él dice: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas. Mi ofrenda, el continuo sacrificio, mis ofrendas encendidas en olor grato a mí. Eran una oración para Dios. A mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Ni tenían que hacerlo antes ni pasado de tiempo, sino en el tiempo preciso. Está diciendo: todo el pueblo de Israel debía adorar a Dios. Recuerdo haber oído a algunos que dirigen la música y le llaman las canciones así, que son apresuradas, son alabanzas. Y luego dice: ahora vamos a adorar a Dios. Y la oración es que comienzan a cantar canciones más lentas. ¡Qué equivocación terrible! La canción alegre es una oración para Dios. La lenta también. El coro, con el coro adoramos a Dios. Con un himno también. Con un salmo también. No, las lentas son de adoración. Qué falta de instrucción. La vida nuestra es una constante adoración a Dios. Eso es lo primero. Segundo, las ofrendas diarias, porque de esto se habla. En el 3 al 8, ofrendas diarias. En el 9 y 10, ofrendas semanales. Del 11 al 15, ofrendas mensuales. Y del 16 al 31, ofrendas anuales. ¿Qué orden? Hay ofrendas diarias, semanales, mensuales y anuales. Y quiero decir que a veces esas ofrendas se juntaban y todas tenían que ser celebradas. Por ejemplo, si el comienzo del mes, cuando había que ofrecer una ofrenda, era sábado, había que ofrecer la ofrenda de cada día, la que correspondía al sábado y la que correspondía al comienzo del mes. Eran varias ofrendas en el mismo día. Veamos las ofrendas diarias para Dios. Eran una oración para Dios. Acuérdense que cada sacrificio era una figura, una anticipación del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué la práctica de los sacrificios en el Antiguo Testamento? Cristo no había venido y entonces el animal inocente tomaba el lugar del culpable. Un animal inocente, sin tacha, sin defecto, moría por los hombres y mujeres culpables. Luego, cuando Cristo vino, el Cordero de Dios, un solo sacrificio fue suficiente para que nuestros pecados sean perdonados y lavadas las manchas de nuestra alma. Ofrendas diarias, 3 al 8. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos, como siempre, sin tacha, de 1 año. Estos corderos todavía no tenían cuernos, sin tacha, de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Cada vez que ustedes encuentren la palabra holocausto, significa que la ofrenda era totalmente quemada. ¿Dónde? En el altar de sacrificio, o también conocido como el altar de bronce, a la entrada del atrio. Un cordero ofrecerás por la mañana, se cree a las 9 de la mañana. Cristo, el Cordero de Dios, fue crucificado a las 9.
Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, a las 15 horas. Cristo fue clavado a las 9 y murió a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas estuvo colgado en la cruz? 9, a 10, a 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas. Porque 6 es el número del hombre. Y Cristo estuvo colgado 6 horas. Y los sacrificios continuos eran 9 y 3. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Todo una figura de la muerte de Jesucristo, que es el tema más importante de toda la Biblia. Estos sacrificios ya se realizaban desde 1500 años antes de Jesucristo. Y cuando Cristo, el Cordero de Dios, murió por nosotros, estos sacrificios ya no son necesarios. Y qué bueno, porque para esos sacerdotes y los levitas, el sacrificio continuo era una cosa terrible. Hermanos, lo que significa para el sacerdote estar cada momento matando y matando y matando animales. Hay personas que trabajan en el camal matando animales y ya no quieren ese trabajo. Y era asesina y asesina en medio de la matanza. Hoy no hay esa práctica. El Señor ya murió por nosotros. ¿Y qué más implicaba el sacrificio? Verso 5. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina. La flor de harina era la mejor harina, porque lo mejor tenemos que darle al Señor, lo mejor de nuestra vida. ¿Y qué sería lo mejor de nuestra vida? Cuando la vida ya está gastada, los jóvenes. Los jóvenes pueden entregarle lo mejor de su vida, entregarle su juventud. Bueno, gracias a Dios por los que le entregaron la vejentud, pero qué mejor entregar la juventud. Las personas que buscaron a Dios siendo ya ancianos siempre dicen: ¿cuánto hubiera querido haberlo conocido antes? Jóvenes queridos, denle a Dios lo mejor, consagren su vida al Señor. La flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite. 1/4 de un hin era 4 litros, lo que nosotros llamamos un galón. Entonces 1/4 de un hin era 1 litro. 1 litro, dice allí, con 1/4 de un hin de aceite. El aceite que representa el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, de olivas machacadas. Esto de las olivas machacadas también habla de Cristo, que fue machacado, fue partido, Él fue molido por nosotros y murió en la cruz en ofrenda. Dice el verso 6, es holocausto continuo. La oración es continua, no solo el domingo por la mañana, o el miércoles por la noche, o el viernes en la noche, o ahora para Navidad, o para Año Nuevo. No, es continua la santidad. No solo tenemos que ser santos las 2 horas o 3 horas que estamos en el templo, es siempre. Venimos al templo y mientras vamos en el auto continúa la santidad, y llegamos a la casa, continúa la santidad. Hay esposas que han dicho, y hijos también, que su padre aquí en el templo se porta muy bien, pero cuando ya va en el auto manejando ya va enojado y va insultando, y llega a la casa y llega agresivo, pero acá en el templo se portó muy bien. Y todos dicen: qué padre, admirable. Pero en la casa es otro. La adoración es continua, hermanos. Dice el verso 6, y subrayen esa palabra: el holocausto, el sacrificio, la ofrenda, la alabanza, la adoración a Dios es continuo, continuo. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí.
para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Olor grato significa una vida limpia. Un creyente que tiene un poco de orgullo en el corazón, el orgullo hiede. Ya Dios no respira bien esa vida, porque hiede. Decimos nosotros, apesta. Si un joven se está masturbando, hiede, eso apesta. Y si una pareja está fornicando, la fornicación hiede. Y si otros están adulterando, eso hiede. Y si está murmurando, si se está quejando, eso hiede. Si miente, hiede. Si está calumniando con su boca, eso hiede. Si está mirando pornografía, esa vida hiede. Y dice aquí que tiene que ser de olor grato para Jehová, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, que sería 1 litro. ¿Qué se hacía con libación? Significa derramar. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, lo que nosotros llamamos a las 3, que comienza ya a descender el sol. No es que desciende el sol, sino la tierra que se va girando sobre su propio eje. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Hermanos, ¿qué tal su vida? ¿Tiene olor grato o está hedionda? Bueno, si se han bañado, está con olor grato. Pero la vida tiene que oler bien por dentro y también tiene que oler bien por fuera. La boca tiene que oler bien por dentro y también por fuera. Para eso hay que llevarla al dentista, que tomar bastante agua y no tener ninguna enfermedad estomacal, y bueno, ir donde el dentista también. Pero Dios quiere una vida de olor grato. Y si nos sacamos el calzado, ¿y qué tal? ¿Será olor grato o no grato? El pecado hiede y un cuerpo sucio también hiede. Y cada día y varias veces al día nos bañamos, y cada día también tenemos que limpiarnos espiritualmente para que la vida tenga olor grato. Vean cómo se repite olor grato. En el verso 2, en olor grato a mí. Y repite también en el versículo 6, para olor grato. Y en el versículo 8, la última parte, en olor grato a Jehová. Ofrendas semanales, ofrendas de cada día. Ahora, ofrendas semanales, cada sábado, 9 y 10. Mas el día de reposo, cada sábado, 2 corderos, es decir, 2, y los 2 de cada día, ahí ya son 4. 2 en la mañana y 2 en la tarde. El diario y también el semanal, que se sumaba. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto. El cordero de 1 año todavía no tiene los cachos, se dice vulgarmente, técnicamente los cuernos. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Está diciendo, además de la ofrenda que se sacrificaba cada día a las 9 y a las 3 de la tarde. Es holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Entonces, ofrendas diarias, ofrendas semanales. Cada día la adoramos y cada semana nos concentramos en el templo el domingo para adorarle,
o el miércoles en la noche cada semana para adorarle, o el viernes para adorarle. También le adoramos predicando el evangelio en una célula evangelística. Igual le adoramos en el grupo pequeño de discipulado, donde seguimos estudiando la palabra de Dios. Tercero, las ofrendas mensuales para Dios. En el 11 al 15, al comienzo de vuestros meses, no dice qué día, sino solo dice al comienzo de vuestros meses, ofreceréis en holocausto a Jehová. Ahora un poco más, 2 becerros de la vacada. ¿Qué animal es un becerro? Vamos a mirar una diapositiva de lo que es un becerro. Un becerro es un toro joven, como dice de allí, hermoso, y era la ofrenda más costosa. No tiene todavía los cuernos. Entonces dice, se ofrecían 2 becerros de la vacada. La hembra es la vaca y el macho es el becerro, también conocido como toro, también he oído que lo llaman novillo. Ahí está la diapositiva. También dice que se ofrecía un carnero. El carnero es el macho de la oveja, pero el macho que tiene más de 1 año, porque el que tiene 1 año no tiene cuernos, es cordero. El cordero que ya se va envejeciendo se transforma en carnero. Oye, el cordero todavía no. Déjeme explicar bien. Teman. Ya, miren, y los cuernos, ese es el shofar, con ese es que la música, habían advertencias y todo esto. En valor, este era el segundo animal. Estaba el becerro, segundo, el carnero. Ahora sí dice el verso 11, 7 corderos. Ahora sí muestra el cordero. El cordero, ahí está, es el animalito más lindo, más hermoso, más ingenuo. No sé si ustedes han visto, pero el corderito es el animalito más manso del reino animal. Cuando el cordero ve a su matador con el cuchillo en la mano, el cordero solo pone su cuello en el tronco para que sea degollado. Por esta razón a Jesús, ¿cómo se lo llamó? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía hasta 1 año, porque ya para 2 años y más se transformaba en carnero, cordero. El Señor no es el becerro de Dios que quita el pecado, ni tampoco no es el carnero de Dios, ni tampoco es el macho cabrío de Dios. Él es el Cordero de Dios, el cordero, el animal más inocente, más lindo, más hermoso, más sumiso, más obediente. Representa a Cristo, Cordero de Dios. El tema más importante de toda la Biblia, la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, de 1 año, verso 11, sin defecto. Y también se sacrificaba un macho cabrío, vean el verso 15, y un macho cabrío en expiación. Ese sí es el que comúnmente se lo llama el chivo, y no es nada atractivo. Los que tienen esa barba así, córtensela ya. Entonces, al chivo le hacen unas figuras horribles y diabólicas. Bueno, el comúnmente llamado chivo se llama un macho cabrío. También se le llama el cabro. Es el macho de la cabra.
cabro o macho cabrío. Se lo presentaba en expiación. Entonces ahí están esos 4 animales, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver, repasemos en las diapositivas también. Primero, el becerro. Gracias. Segundo, el carnero. Tercero, el cordero, el más lindo. Y cuarto, el macho cabrío. También hubo una ocasión cuando se mató la vaca alazana, también una representación del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Alazana significa que era roja, no debía tener ni un pelito blanco de otro color, porque era descalificada. Representa a Cristo que murió, derramó su sangre por nosotros. Hasta allí las diapositivas también, muchas gracias. Sigamos por favor con el verso 12. Esas ofrendas tenían que ser presentadas, dice el verso 12, 3 décimas de flor de harina, lo mejor, amasada con aceite, que representa el Espíritu Santo de Dios, como ofrenda con cada becerro. Ya sabemos que es un becerro. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero. Ya sabemos que es un carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Ya vimos al cordero. Y luego dice, y sus libaciones de vino, medio hin. ¿Cuánto sería medio hin? Si un hin son 4 litros, medio hin es 2 litros, o lo que nosotros llamamos medio galón. Y ahora que andamos comprando gasolina y diésel para los generadores por todos lados. Con cada becerro y la tercera parte de un hin. ¿Cuánto es la tercera parte de un hin? La tercera parte de un hin. Y la tercera parte de un hin. 3 litros. La tercera parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Hermanos, había ocasiones cuando coincidía el sacrificio diario, más el sacrificio semanal, más el sacrificio de comienzo de mes, del que habla en el versículo 11. Entonces ahí habían varios sacrificios. La matanza era grande. Vamos mirando unos ejemplos esto de sacrificios de comienzo de meses. No se dice qué mes. Comienzo de cada mes nada más. No se dice qué día. Primero es Samuel 25. Vamos a buscar primero de Samuel 25. Primero de Samuel 25. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, nueva luna. Ahí está, comienzo de mes. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Ahí había una fiesta de comienzo de mes. Otra, busquemos en Isaías 1:14. Isaías 1:14. Ahí es donde el Señor dice que Él tenía ya hastío de los sacrificios. Veamos desde el verso 13. Dios dice, ya 600 años antes de Cristo, habían pasado 900 años, casi 1000 años sacrificando animales, y miren cómo Dios dijo en el 1:13, no me traigáis más vana ofrenda.
Es como cuando venimos a cantar y no le cantamos a Dios, estamos pensando que la puerta no quedó bien cerrada, que no sé si el auto lo dejé o no cerrado, están pensando en la deuda, en la menestra que se van a comer más luego, en la película que tienen que ver, en el partido de fútbol que tienen que ver. Y dice Dios, no me traigáis más ofrenda. El incienso me es abominación. O el muchacho viene solamente por la muchacha, por verla nada más. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, es decir, el convocar cultos, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas de cada mes y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Igual dice Dios, cuando venimos y no cantamos de corazón, venimos y no estamos concentrados en lo que Dios está hablando. Dice el Señor, yo no quiero eso. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Dios tenía hastío. Él no quería ya esos sacrificios porque eran presentados pura costumbre, puro rito. Venimos en este horario por costumbre, por rito, por anhelo de aprender de Dios y de adorarlo. Puede ser que venimos solamente por costumbre, o alguno puede venir porque otro le arrastra, porque lo presiona, pero tiene que ser todo por amor. Volvamos al capítulo que estamos estudiando y es el 28 de Números. Las ofrendas mensuales y en quinto lugar, las ofrendas para Dios anuales durante las fiestas. Bueno, de las fiestas nosotros aprendimos, ya estudiamos esto en Levítico capítulo 23. Si son tan amables, solamente para dar un pequeño repaso. Levítico 23. Y pueden ustedes revisar la predicación, el estudio por YouTube y nada más le pone estudio Levítico 23 y ya está. Ahí tenemos las fiestas solemnes, comienza con la Pascua y panes sin levadura, del 1 hasta el 8. De las primicias, como dice el verso 10, del 9 al 14. De las semanas o Pentecostés, del 15 al 22. De las trompetas, 23 al 25. Y tenemos nosotros el gran día de la expiación del 26 al 32. Y de los tabernáculos, como dice el verso 34, del 33 al 36. Ahí están las principales fiestas. La pregunta es, ¿y por qué repite las fiestas que ya las dijo en Levítico 23? Acuérdense, la generación antigua murió, los de 20 años arriba murieron y ahora estaba tomando posesión de la tierra prometida una nueva generación. Y a la nueva generación había que repetirle la palabra de Dios. Había que repetirle sobre las ofrendas y sobre las fiestas que tenían que ser guardadas. Hermanos queridos, siempre en una reunión como esta hay gente nueva y siempre hay que repetir y volver a hablar de la muerte de Cristo. Ustedes en su grupo de discipulados siempre tienen que hablar de la muerte de Cristo y su resurrección. Es un tema siempre nuevo, siempre hay que repetirlo porque la gente tiene que oírlo. De los versículos 16 al 31
tenemos las ofrendas en las fiestas anuales. ¿Qué fiestas? La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura eran dos fiestas en una. ¿Qué se recordaba en la fiesta de la Pascua? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios no le quitó la vida, no mató a los primogénitos de las casas israelitas. ¿Por qué no? Porque les dijo que sacrificaran un cordero y que pusieran su sangre en un lebrillo y que untaran la sangre en los postes y en los dinteles de sus puertas. Y en la noche, cuando vino el heridor, esas casas, el heridor pasó por alto y no murió ninguna persona. Cristo los cubrió, los salvó, pero sí murieron los primogénitos de todo Egipto. Y entonces en la noche comieron el cordero. Dice el verso 16, pero en el mes primero, que es Abib, para los judíos, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es decir, al siguiente día, la fiesta solemne, por 7 días se comerán, ¿qué cosa? Panes sin levadura. ¿Y qué significan los panes sin levadura? La levadura tiene la propiedad de hinchar la harina. Entonces al pan lo vuelve hipócrita. La levadura en la Biblia siempre es presentada como algo malo. Y Dios quiere que su vida y mi vida sea sin levadura. Significa sin hipocresía, sin orgullo. Porque el pan con levadura se muestra grandote y dice muy barato, pero cuando uno lo toma en la mano y lo aprieta, es una pequeña masa. Así unos parecen pavo real. Impresionan con su porte, las cosas que dicen con su lengua. Dicen que han sido soldados del Alto Cenepa y que volaban en aviones y que hasta peleaban con la espada en la boca y todas esas mentiras. Y hermanos, bueno, eso es pura levadura, eso es puro orgullo. Dice el verso 17, por 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día será santa convocación, significa culto, ninguna obra de siervos haréis durante esos días. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, ya vimos, y un carnero, y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. También dice el versículo 22, y un macho cabrío por expiación para reconciliación. Esa era la fiesta anual. Y la otra fiesta anual era conocida en los versos 26 al 31 como fiesta de las primicias. También se la llama de las semanas, y ahí está unida la fiesta de Pentecostés, de los primeros frutos. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Jesús se presentó vivo 40 días con muestras indubitables, como dice el libro de Hechos, el capítulo 1. Y dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y 10 días estuvieron allí. Y el Espíritu Santo de Dios vino el día 50. Veamos 50 días después de la resurrección. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 3 del capítulo 1, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. 1:3 de Hechos, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente bautizó con agua Juan, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, 40 días estuvo el Señor con su cuerpo resucitado o glorificado, y luego estuvieron en el aposento alto 10 días. Y ahí son los 50 días, como se habla esto en el capítulo 2 de la venida del Espíritu Santo. Y así era la fiesta de Pentecostés. De esto se habla mejor. Tenemos que volver a Levítico, el capítulo 23 del Levítico. Dice 23:15 en adelante de Levítico. Pentecostés, ¿cómo se lo cuenta? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. El día que sigue al día de reposo es domingo. Y Cristo se levantó de los muertos un domingo. Desde el día que sigue al día de reposo es el primer día de la semana, domingo. Desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. 7 por 7, cada semana tiene 7 días. ¿Por 7 cuánto es? 7 por 7, 49. Y más un día que es el siguiente día después del día de reposo, 50. Eso está diciendo el verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Cristo resucitó un domingo y se cuentan 7 semanas. Y el siguiente día de las 7 semanas, que es el día 49, ahí viene el 50, domingo. Cristo se levantó de los muertos un domingo, por eso celebramos a Cristo los domingos, y la iglesia nació oficialmente un domingo. La persona del Espíritu Santo vino oficialmente una sola vez el domingo. La venida del Espíritu Santo es un hecho único. Si ustedes en algún momento tienen que ir o lo van a llevar a un culto y el predicador le dice que pasen adelante porque va a venir el Espíritu Santo, van a orar para que descienda, ese predicador está loco. El Espíritu Santo ya vino una sola vez, y ya habita en medio de nosotros. ¿Cuándo vino? En Pentecostés. Y ahí están 2 motivos poderosos por los cuales la iglesia se reúne el domingo. ¿Cuáles son? Cristo se levantó de los muertos un domingo y el Espíritu Santo vino un domingo. Y eso ya 2 cosas hemos visto. Y la tercera es, entonces la iglesia se comenzó a reunir domingo a domingo, como lo dice Primera a los Corintios, el capítulo 16 y el verso 2. Dice Primera a los Corintios 16, 2, Pablo ordena cada primer día de la semana, cuando se reunía la iglesia, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana, regularidad, continuidad. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, individualidad, según haya prosperado. ¿Qué es según haya prosperado? Esto es proporcional. Según haya prosperado, dice, ponga aparte algo, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas. Se nota en el verso 2 que la iglesia del Señor se reunía cada domingo. Por eso, hermanos, ese día lo apartamos, lo separamos y no hacemos ninguna otra labor. Todo negocio tiene que cerrarse, toda tienda tiene que trancarse y solamente hay que dedicarse ese día para adorar a Dios, aunque la adoración es continua, permanente, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada minuto, cada segundo es una adoración para Dios. Volvamos al capítulo 28 de Números. Entonces dice el versículo 26: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en esa fiesta de Pentecostés, en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. 28, 1 y 2. ¿Qué se habla allí? Dios demanda una adoración continua de ustedes y de mí. 3 al 8. ¿De qué se habla? Las ofrendas diarias para Dios. Es adoración diaria para Dios, minuto a minuto. Tercero, las ofrendas mensuales para Dios, en los versículos 9 y 10. Esas son las ofrendas semanales, cada sábado. Cuarto, ofrendas mensuales para Dios, versos 11 al 15. Y en quinto lugar, las ofrendas anuales en las fiestas de cada año, del 16 al 31. Versos 16 al 25, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y del 26 al 31 tenemos allí la fiesta de las primicias, de las semanas y también de Pentecostés. ¿Qué dice Números 28:2? Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Vamos a leer, hermanos, 2 porciones de Hebreos. La primera, Hebreos 9, 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14. Todos estos sacrificios y holocaustos, una figura del Señor Jesucristo. Miren qué dice Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Hebreos 9:12. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Razona el autor del libro de Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ¿se acuerdan? La vaca alazana, rociadas, esas cenizas se la mezclaba en agua
y esa agua que se esparcía purificaba. Y dice, si eso rociado a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderos limpiaba el pecado de manera temporal, lo cubría, lo tapaba, lo expiaba, si esa mezcla de ceniza en agua de la vaca alazana que era quemada, cuando se esparcía en las personas, quedaban purificadas, dice el autor, ¿cuánto más la sangre de Cristo, limpia de todo pecado y de toda maldad? Y el último texto, Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. Así que, hermanos, aquí presentes y los que están conectados, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, pronombre personal que se refiere a Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y 13, 16. Y el de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El verso 15 habla de fruto de labios. Si pecamos, que nuestro corazón y nuestros labios se abran para confesar, pero que nuestra boca se abra para amar. Que nuestros labios se muevan, que nuestra boca se abra para cantar, para predicar, para testificar, para aconsejar. Y decir, Señor, gracias por esta vida nueva que tengo. Gracias, Señor, por el matrimonio que me has dado. Muchas gracias por nuestros hijos, por ser parte de una hermosa iglesia. Muchas gracias por el país en el que vivo. Gracias por la casa que tenemos, por la profesión que tú nos has dado. Muchas gracias por el cónyuge. Gracias, Señor, por las cosas materiales, la comida de cada día, por la ropa de cada día, por el agua que nunca falta, por el aire que respiramos. Que nuestra boca se abra para adorarle. Y si la sangre de los machos cabríos, de los toros y de la vaca alazana y de los corderos limpiaba temporalmente el pecado, cubría el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para terminar. Amado Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Todos estos sacrificios de los que se habla en el capítulo 28 de Números, una figura del Señor Jesucristo. Esos sacrificios que los hombres ofrecían temporalmente cubrían el pecado, temporalmente los limpiaba, eran expiados los pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el Cordero de Dios? Cuando Juan el Bautista lo presentó, dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los corderos, de los animalitos, cubría el pecado, pero la sangre de Cristo quita el pecado, limpia el pecado, lava las manchas de toda alma, de toda conciencia sucia. Hermanos queridos, si alguien tiene que confesar sus pecados, hágalo en este momento allí de pie o donde quiera que se encuentre. Dígale, Señor, tú demandas de mí continua adoración y tú demandas una ofrenda de olor grato.
y te confieso que mi vida no tiene olor grato. Y usted sabe, mi hermano y mi hermana, ¿por qué? Entonces ahí de pie dígale: Señor, yo estoy de acuerdo contigo que mi vida no emana olor grato y te confieso mi pecado. Usted sabe qué es, qué pecado es. Hay que confesarlo en este momento. Y ahora, Señor, que te he confesado, mi vida puede emanar. Ahora sí, mi vida puede dar olor grato delante de ti. Y amigos queridos, los que nunca se han arrepentido, una vida sin Cristo hiede. Una vida sin Cristo es una vida podrida, en descomposición. Pero la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Amigos queridos, el justo Cristo, el justo e inocente Cristo murió por usted, injusto. Arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor: Señor, yo en este momento me arrepiento de mis pecados. Te confieso todas mis maldades. Reconozco que tú, el Cordero inocente, santo, moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste toda tu sangre. Tomaste mi lugar. Perdóname, Señor. Y yo quiero rogarte que me des tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu venga a vivir dentro de mí y me ayudes a vivir desde hoy, desde este momento, una vida nueva. Y dígale al Señor ahí en su mente, en su corazón: Señor, te agradezco por esta salvación tan grande. Ayúdame para que me mantenga con la mirada en ti, estudiando tu palabra, la Biblia, y aprendiendo de tu vida, porque ser cristiano es ser como Jesús. Señor, muchas gracias por los hermanos que siempre se reconcilian contigo, y gracias también por aquellos amigos que han confesado sus pecados, te han pedido perdón y tú los has perdonado y has hecho de ellos una nueva criatura. Gracias por este culto, gracias por este estudio. Oramos por los que están enfermos para que tú los sanes. En la cruz tú llevaste nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y también Cristo viene otra vez. Vendrá por segunda vez, ya no para morir, sino para arrebatarnos, para estar contigo en gloria por toda la eternidad. Con esta esperanza bienaventurada vivimos. Terminamos esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, tomen asiento, que el Señor les bendiga, y a nuestros amigos que han estado con nosotros, y también hermanos en la fe, que Dios les bendiga, y les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.